Lo más preciado que tenemos es la salud. Univida es un nuevo concepto de salud. Si tiene más de 65 años y es beneficiario de Medicare, Univida le ofrece lo que usted necesita para vivir sano y feliz. Tenemos el mejor cuidado clínico y médico, además de transporte, laboratorio, medicina y mucho más. Únase ahora a Univida Medical Center. ¿Por qué? Porque la salud es vida. Univida. Amigas y amigos, este es el día y la hora en que le damos la bienvenida a un nuevo especial de Univida, donde le decimos, como siempre, salud es vida. El tema de hoy me parece muy importante, es una enfermedad que los expertos consideran una epidemia silenciosa. El 25% de la población mundial la padece, la pandemia, con los confinamientos, las angustias, esta angustia financiera, el distanciamiento social, físico, el temor a los contagios, la preocupación por los familiares y amigos, la incertidumbre, han agravado esta enfermedad a niveles alarmantes. Hoy representa el porcentaje más alto de problemas en salud en los Estados Unidos. Hablaremos de la salud mental y aquí comienza este especial de Univida, donde, como siempre le decimos, salud es vida. Univida. Ya está con nosotros el doctor Orlando Rodríguez para hablar de la salud mental. Doctor Orlando Rodríguez, director médico del Jackson Memorial Hospital de Miami, especialista en medicina interna y además, muy importante, director médico de los centros médicos de Univida. Bienvenido, doctor, y muchas gracias nuevamente por aceptar todas nuestras preguntas. Queremos que el público se informe y que entienda lo más posible sobre esta enfermedad mental que llamaban que era como una pandemia silenciosa. ¿Por qué tan silenciosa? Es una pandemia silenciosa, Mario, porque la mayoría de los pacientes pues desarrollan síntomas y no están bien familiarizados con esos síntomas. Entonces el tiempo va pasando, los síntomas se siguen desarrollando, se siguen agudizando y la persona termina con una enfermedad mental que no lo sabe y un poco avanzada. Bueno, me dijeron que le preguntara a usted qué diferencia había entre salud mental y enfermedades mentales. Me dijeron que esa pregunta era muy importante, salud mental y enfermedades mentales. Bueno, la salud mental es básicamente un equilibrio que existe en la parte emocional, la parte psíquica, la parte mental del individuo, de forma tal que el individuo es capaz de lidiar con todo el estrés del diario vivir y ser capaz de ser funcional en su trabajo y contribuir a la comunidad. Las enfermedades mentales son aquellas enfermedades en que la mente, pues este equilibrio que existe entre la parte emocional, psíquica y mental se ha roto y entonces entra en este estadio que lo conocemos como enfermedades mentales. Sí, pero además, doctor, es tan difícil que uno mismo aceptara decir tengo una enfermedad mental. Incluso es medio complicado para el entorno decirle a la persona, mira, yo creo que tú tienes algo. Nunca le va a decir claramente qué es lo que tiene porque es complicado, es difícil. Es muy complicado, Mario, y especialmente en la comunidad nuestra, en los latinos. Y el por qué es porque existen muchos tabú alrededor de estas enfermedades mentales. En nuestras familias pensamos que aquel que necesita un psiquiatra es porque está loco. Y en realidad no se trata de locura, se trata de una enfermedad mental, un desbalance en esa parte emocional, psíquica y mental del paciente. Bueno, doctor, yo al cambiar mi estilo de vida, después de trabajar incansablemente, tener una menor actividad para acostumbrarme a los nuevos tiempos, yo he consultado a un psiquiatra. Y al principio quizás para uno es difícil entender por qué uno tiene que hacerse un tratamiento con un psiquiatra o es más bien una conversación, pero que creo que a las personas le ayuda. Porque hay ciertos trastornos que se van produciendo por esos cambios que son obligatorios por el paso del tiempo. Estoy hablando ahora para las personas mayores, que es ahí donde se deben presentar muchas enfermedades mentales.
Y claro que sí, las enfermedades mentales, a pesar de que existe un gran número de ellas durante la juventud, pues la mayoría de ellas pues existe sobre cuando los pacientes son adultos. Y todas estas enfermedades mentales traen consigo ese desbalance, que en muchas ocasiones es un desbalance químico, un desbalance hormonal, el cual lo está produciendo. Bueno, yo le quiero preguntar especialmente por las personas mayores, porque cuando alguien tiene una enfermedad mental a los 15 años, 10 años, 9 años, o los padres consideran, o el profesor considera, hay todo un grupo que está alrededor de esa persona, pero cuando las personas son mayores, muchas veces viven solas, muchas veces viven solamente con su pareja, y es difícil que ellos puedan reconocer. ¿Cómo el entorno puede reconocer y decir, este hombre necesita por lo menos una atención, una evaluación mental? Claro, y existen muchos factores los cuales nosotros podemos notar en un paciente que está sufriendo estos cambios mentales, ¿no? Número uno, el aislamiento social. La persona se queda en la casa, no quiere salir, no era lo mismo que antes. Ahora no disfruta lo que disfrutaba antes, las actividades en el parque, las actividades jugando algún tipo de juego, etcétera, etcétera. El comportamiento como tal, cómo responde al estrés de una manera quizás más violenta que lo hacía anteriormente. Y todo esto constituye algunos de los síntomas que podemos interpretar de los pacientes que puedan tener una enfermedad mental. Me imagino que estos tiempos, que son tiempos tan distintos, tan diferentes, que no habíamos vivido en un siglo, hace 100 años que hubo una pandemia, el hecho de estar confinado en la casa, el hecho de no tener la misma actividad, el hecho de estar tan solo a veces o solo con su pareja, ¿podría gatillar una enfermedad mental? Y cómo no, Mario, toda esta amplia gama de factores, ya bien socioeconómicos, biológicos, emocionales, etcétera, etcétera, contribuyen a desequilibrar ese estado de salud mental que un paciente pueda tener. Y en todo este tiempo que estamos viviendo últimamente, por ejemplo, como la pandemia, donde hemos estado aislados, donde no podemos salir como salíamos antes a un restaurante, donde no podemos relacionarnos con los amigos que tenemos, inclusive hasta con nuestros mismos padres, pues entonces producen estos cambios que si se convierten en permanentes y nos empiezan a afectar nuestro diario de vivir y nuestro funcionamiento en la comunidad como tal, pues entonces pudiesen convertirse en una enfermedad mental. Hay otra cosa que ha crecido mucho, según tengo entendido, no manejo las estadísticas, pero dicen que entre 15 y 34 años los suicidios en el mundo en esta época pandémica han aumentado muchísimo. Claro. ¿Por qué en esas edades tan jóvenes? Porque hubiera se hubiera imaginado que es más bien en las edades más adultas. Claro, y ha aumentado el número de suicidios en el mundo entero y muchas de las razones vienen dadas por una serie de aspectos y como estábamos comentando anteriormente, socioeconómicos, sociales, emocionales, etcétera, etcétera. En las personas más jóvenes, ya bien por la presión de sus amigos o porque encuentran la solución a sus problemas en las drogas, en los diferentes tipos de adicciones, y por eso es que en general todos estos tipos de factores externos nos afectan nuestra salud mental y esas personas obviamente encuentran en el suicidio la única solución a sus problemas. Doctor, tengo una pregunta que la voy a dejar pendiente, pero que me parece muy interesante. ¿Podemos nosotros contribuir a mejorar a una persona que tiene un problema mental en nuestro entorno, ya sea en nuestro entorno laboral, en nuestro entorno privado, después de estos mensajes? Lo más preciado que tenemos es la salud. Univida es un nuevo concepto de salud. Si tiene más de 65 años y es beneficiario de Medicare, Univida le ofrece lo que usted necesita para vivir sano y feliz. Tenemos el mejor cuidado clínico y médico, además de transporte, laboratorio, medicina y mucho más. Únase ahora a Univida Medical Center. ¿Por qué? Porque la salud es vida. Univida.
Somos Braman. Atrévete a soñar. Debido al incremento del tráfico, se han registrado más accidentes automovilísticos en el estado de la Florida. El estado de la Florida exige a los conductores dos coberturas básicas: el PIP, Personal Injury Protection, y el PD, Property Damage. Además, existen otras coberturas adicionales que cubren los daños de su auto, como el Comprehensive and Collision, y el Bodily Injury Liability para cubrir los daños médicos a terceros. ¿Sabe usted cuál cobertura se ajusta a sus necesidades? Llámenos hoy al 305-964-8887 para una cotización completamente gratis. Recuerde, nuestros agentes están disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana. Estoy con el doctor Orlando Rodríguez, estamos hablando de la salud mental, programa Salud es Vida de Univida. Quedó una pregunta pendiente que me pareció importante. Si nosotros podemos ayudar a la salud mental de nuestro entorno, de las personas que conocemos, ¿de qué manera, doctor? Definitivamente. De la manera es reconociendo que la persona número uno tiene este tipo de problemas, de este tipo de comportamientos, cambios en las emociones, etcétera, y brindándole nuestro apoyo, brindándole nuestra ayuda, ser empáticos con esa persona, poderle brindar el apoyo que necesita y tratar de convencerlo de que pueda buscar una ayuda profesional, quizás de un psiquiatra, y tratar de que esa persona entienda que todos estos tabús que existen alrededor de la salud mental son solamente eso, tabús, que estos problemas mentales muchas veces se deben a un desequilibrio hormonal, un desequilibrio a nivel de neurotransmisores en el cerebro, y que se puede volver a su balance, a su equilibrio mediante la ayuda profesional. Fíjese que, doctor, le voy a hacer una pregunta que está relacionada. Un colega mío fue a un matrimonio. Esto ocurrió la semana pasada. Y gente joven. Y en ese matrimonio fueron con una persona que se divirtió en el matrimonio, hizo todo, fue fantástico, y al final se tiró por la borda, por un cerro hacia abajo y se mató. ¿Cómo funciona la mente? ¿Qué pasa en la mente humana después de haberlo pasado bien, haberse divertido, haber estado con toda la gente en un momento de soledad? ¡Pum! Mario, la mente es algo bien poderoso, la mente es algo bien difícil de descifrar. Hay personas que llevan un demonio por dentro, sin embargo expresan lo contrario. Y son personas que han vivido con todas esas emociones acumulándose por mucho tiempo. La enfermedad no ha sido reconocida, la enfermedad no ha sido tratada y la única solución que ven es el suicidio. Y lo vemos muy a menudo con personas muy reconocidas, personas que han sido muy exitosos en sus carreras y los cuales cometen el suicidio porque no pueden encontrar otra salida a todas estas emociones que llevan por dentro, todo este desequilibrio psicológico que existen en sus vidas. Bueno, y el problema es que nadie elige tener un problema mental. Es importante porque es algo que no podemos controlar. Y eso es correcto, los problemas mentales es una enfermedad, no es un problema de voluntad, porque muchas de las personas piensan, estás deprimido porque quieres estar deprimido, tienes que salir de la depresión. No, esto no es algo de voluntad, de imponer nuestra voluntad, esto es algo que en realidad es una enfermedad y que necesita una ayuda profesional. Y cuando necesitas ayuda profesional, si le entiendo, para repetir un poco lo que dijo al comienzo, pero así al pasar, cuando la enfermedad es ya considerada una enfermedad mental, cuando esa situación trastorna la normalidad de la vida del individuo. Eso es correcto. Exactamente, cuando esa enfermedad, esos cambios emocionales, esos cambios en la personalidad te interfieren con el diario vivir, con el funcionamiento normal de tus tareas diarias, pues entonces ya eso se ha convertido en un problema en su vida, una enfermedad. Porque los secretos de la mente son increíbles y lo voy a decir ahora por una cosa personal. Es bastante estúpido, tonto, el que yo use un palito debajo del anillo. El que yo no entre por el mismo lugar y salga por otro, el que no use tal cosa. Y es algo que no he podido controlar. Y hay muchos que hacen eso, que pasa el gato negro, que pasa la escalera. Claro.
¿Cómo funciona la mente ahí? Porque yo me considero no un tipo muy tonto. Entonces, sí, ¿por qué yo no he podido superar eso? Había incluso una película, no me acuerdo cómo se llamaba en español, Escuela de Sketch, donde el actor no pisaba ciertas baldosas. Y claro, ¿Qué pasa con la mente humana ahí? Y claro, esto más bien que una enfermedad, esto es algo más. Existen problemas de trastornos de la personalidad como tal, donde existen obsesiones que la única manera de poderlas calmar son con las compulsiones, es decir, de hacer algo al respecto de esa obsesión que usted tiene. Hay muchas personas que piensan que están constantemente llenos de gérmenes en todo el cuerpo y que se van a infectar y se bañan 5, 6 veces, 7 veces al día y eso le causa muchos trastornos en la piel, etcétera, etcétera. Ellos no están en control de lo que está pasando. En realidad, no saben que tienen un problema. En esas personas, eso es una enfermedad. Pero en el caso suyo, por ejemplo, en el caso mío, tenemos algunas ritos o cábalas en las cuales nosotros hacemos constantemente. Sin embargo, ellas no nos afectan el diario vivir, no nos afectan a nosotros como personas ni el funcionamiento que tenemos dentro de la comunidad. Es decir, nuestro eje psicológico, mental, emocional permanece intacto a pesar de que tenemos estas obsesiones, estas compulsiones. Bueno, entonces el trabajo estresante, la discriminación, la exclusión social, el modo de vida poco saludable, los riesgos de la vida misma, la violencia, la mala salud física, las violaciones a los derechos humanos, todo eso puede afectar a la salud mental del individuo, por supuesto. Y eso es correcto, en toda esa gama de factores socioeconómicos, psíquicos, mentales, etcétera, todos pueden tener un efecto negativo sobre el equilibrio de nuestra mente y pueden conllevar a la enfermedad mental. Ahora, hay factores, y esto es una pregunta, no tengo, se me ocurre en este momento, hay factores de la personalidad y hay factores psicológicos que hacen que una persona sea más vulnerable a que se deteriore su salud mental. Y yo creo que sí, eso se ha comprobado en diferentes estudios. Hay personas que tienen pues una personalidad en la cual es muy difícil para ellos lidiar con los diferentes niveles de estrés que estamos expuestos al diario vivir y entonces pues ellos tienen un riesgo más alto de desarrollar este tipo de enfermedad mental, por ejemplo la depresión, por ejemplo la ansiedad. Y doctor, por ejemplo, los trastornos de salud mental pueden contribuir a la aparición de otras enfermedades, por eso sería importante controlar la salud mental, si es que pudieran aparecer otras enfermedades. Claro, Mario, y el estrés y todo lo que se relaciona con el estrés, estas enfermedades como la ansiedad, la depresión, toda esta serie de cosas, pues llevan consigo una serie de cambios en el estilo de vida de las personas que pueden conllevar al desarrollo de otras enfermedades. Y existen estudios en los cuales se han visto que aumenta la propensidad de los pacientes a desarrollar una diabetes, por ejemplo, y enfermedades son no solamente coronarias del corazón, pero también cerebrovasculares. Volviendo a las personas mayores, me dicen que la depresión, por ejemplo, puede estar gatillada por estar solo, por vivir solo, por dormir mal, por estar diariamente sin energía para hacer prácticamente nada, que lo hace a uno de pronto consumir drogas, consumir alcohol, cambios de humor repentinos también, serían señales, advertencias de que algo no anda muy bien. Claro que sí, y por eso en torno a eso, a esas situaciones, pues nosotros tenemos centros de bienestar para todos los adultos más de 65 años que puedan participar, que se puedan socializar con otras personas y no estén excluidos, apartados en sus casas, solos, sin hacer nada, porque pierden el incentivo de vivir, pierden la razón de por qué socializarse, pierden la razón de hacer muchas cosas que antes hacían y el número de suicidio también en esa edad es bastante alto, producto que no encuentran significado en su vida. Doctor, yo quisiera
que usted pudiera definir para que nosotros aprendiéramos. ¿Qué es la depresión? ¿Cómo se manifiesta la ansiedad? ¿Cómo se manifiesta un trastorno bipolar? ¿Cómo se manifiesta la esquizofrenia? Pero después de estos mensajes. Lo más preciado que tenemos es la salud. Univida es un nuevo concepto de salud. Si tiene más de 65 años y es beneficiario de Medicare, Univida le ofrece lo que usted necesita para vivir sano y feliz. Tenemos el mejor cuidado clínico y médico, además de transporte, laboratorio, medicina y mucho más. Únase ahora a Univida Medical Center. ¿Por qué? Porque la salud es vida. Univida. Presidente Supermarket. Mercado Presidente desde hace muchos años es el mercado de todos, donde tu dinero rinde más. Y es que en Mercado Presidente hay de todo y para todos. El precio y la calidad están garantizados en Mercado Presidente. Encuentra tu tienda en tu localidad. Mercado Presidente, no me canso de decirlo. ¡Ja! Grande entre los grandes. Presidente Supermarket. Somos Bramen. Atrévete a soñar. Estamos hablando de las enfermedades mentales. Tenemos el privilegio de contar con el doctor Orlando Rodríguez. Muchas gracias, doctor. Yo creo que esto nos puede ayudar y por eso le preguntaba antes de los comerciales de que definiéramos cómo uno podría decir fulano de tal tiene depresión. ¿Cómo se nota la depresión? Bueno, vamos a definirlo yo creo de una manera simple para que todos los que nos están escuchando, nos están viendo, pues puedan entender. La depresión es un estado, como dice la palabra, de depresión del estado emocional de la persona. La persona se ve asiantada, la persona no quiere hacer nada, la persona no disfruta de las actividades de antes, la persona no tienen ese deseo al sexo, el apetito lo han perdido, las personas pues no están en un ambiente de desequilibrio, como decimos, mental. Claro, tenemos que hacer una distinción entre la depresión, que es una depresión momentánea, por ejemplo, cuando fallece un familiar muy querido y entramos en ese periodo donde no queremos tener contacto con nadie, nos aislamos, etcétera, etcétera. Y la depresión mayor, que es la depresión que ya pasa muchos meses y se convierte en algo permanente y entonces nos afecta a nosotros, nuestro funcionamiento como individuos. Esa es la definición de depresión como tal. Ahora, aquí en el entorno nuestro hay una persona que sube a 280 y tantas libras cuando en realidad debe pesar 180, o sea, le sobran 100 libras. ¿Podría ser eso por ansiedad o la ansiedad es otra cosa? La ansiedad viene muy mezclada a la depresión. En realidad, en las enfermedades mentales no existe una completamente aislada de la otra. Usualmente vienen dos y tres y existe pues ese punto en común en varias de ellas. La ansiedad no es la excepción a la regla. La ansiedad es un estadio ya no bien de depresión, pero un estadio donde la persona tiene muchas preocupaciones. ¿Preocupaciones con qué? Preocupaciones con enfermedades, preocupaciones con los hijos, preocupaciones con una serie de cosas que van más allá de lo que debe ser una preocupación adecuada, a un nivel adecuado, y obviamente trata de matar ese tipo de ansiedad con la comida. Empiezan a comer demasiado, entonces empiezan a aumentar de peso, pues empiezan a beber bebidas alcohólicas, pues drogas, etcétera, etcétera. Bueno, y yo preguntaba por mí mismo. Yo siempre tuve exceso de peso en las etapas anteriores de mi vida y me decían que yo tenía mucha ansiedad. No supe nunca cómo controlarla, parece que hasta los últimos años. Y quiero hablarle ahora de algo que está moderno en los últimos tiempos. Siempre dicen, ese tipo es bipolar.
Bueno, la bipolaridad es una combinación, y la palabra lo dice, bi de dos, polar. Es decir, existen los dos extremos. Existe el extremo de la depresión, que habíamos explicado anteriormente, y existe el extremo de la manía. Ambos están uno aquí y otro acá. La manía es la persona que entra en un estado de que se cree que está encima de todo. Eufórico. Eufórico. Es una persona que quiere hacer cosas que normalmente no hiciera. Cosas muy riesgosas, por ejemplo, gasta muchísimo dinero en cosas que no son necesarias, se tira de un puente que está muy alto, poniendo en riesgo su vida, corre carros a una velocidad extremadamente alta con el riesgo de matarse, etcétera, etcétera. Y entonces esa es la bipolaridad. Los pacientes bipolares a veces están o muy deprimidos o a veces están en la fase mánica. ¿Y la esquizofrenia? La esquizofrenia es una enfermedad completamente diferente, es una enfermedad que tiene un componente hereditario, es una enfermedad que se presenta en edades tempranas, en los 20 y pico de años más o menos, y es una enfermedad que conlleva a sí mismo una serie de alucinaciones, especialmente auditorias, y el individuo pues obedece esas alucinaciones auditorias que en muchas ocasiones tienen que ver mucho con el riesgo de suicidio. Doctor, muchísimas gracias por ayudarnos a entender sobre las enfermedades mentales. Sé que es una pandemia que está creciendo en estos momentos y nos veremos en una próxima oportunidad. A los que nos ven y nos escuchan les agradecemos igualmente y les decimos que ya volveremos con un nuevo tema de salud, indicando siempre lo mismo. La salud es vida, Univida. Lo más preciado que tenemos es la salud. Univida es un nuevo concepto de salud. Si tiene más de 65 años y es beneficiario de Medicare, Univida le ofrece lo que usted necesita para vivir sano y feliz. Tenemos el mejor cuidado clínico y médico, además de transporte, laboratorio, medicina y mucho más. Únase ahora a Univida Medical Center. ¿Por qué? Porque la salud es vida. Univida. Presidente Supermarket. Mercado Presidente desde hace muchos años es el mercado de todos, donde tu dinero rinde más. Y es que en Mercado Presidente hay de todo y para todos. El precio y la calidad están garantizados en Mercado Presidente. Encuentra tu tienda en tu localidad. Mercado Presidente, no me canso de decirlo. ¡Ja! Grande entre los grandes. Presidente Supermarket.